Venga, pues después de haber puesto un poco de aceite en la moto, gasolina, nos alabamos. Hoy hasta Arbanquir. Son unos 120 kilómetros. Poco sabíamos en ese momento de todo lo que nos iba a esperar durante ese día. ¡Ale, hop! Vale. A ver si hoy tenemos más suerte y hace buen día. La verdad es que aquí Venga, hace buen a día, por ello. pero en Mongolia, con los vientos que hay por las estepas, el día puede cambiar fácil de bueno a malo. Acomodación de las cosas. Una vez subido todo cambia. Joder, tienen las carreteras aquí hechas caldo. A ver, ellos van por fuera ya. Bueno, recién saliditos y lo que más encontramos de momento es barro. Con la lluvia y nieve de ayer, pintan bastos. Sí, no, bueno, yo por aquí, por al lado. No paso ni de cruzarlo. Yo sigo teniendo mi manía con el barro debido a la mierda de rudecillas que llevo. Cachín la mar. Vas por mi derecha, sí, por ahí. Poco nos esperábamos todo lo que iba a cambiar el día de hoy. Salíamos con barro, tierra, piedras y acabaríamos entrando en el desierto. Poco a poco el terreno nos iría mostrando que el día de hoy no iba a ser para nada fácil. Sobre todo estos primeros 30 kilómetros, 30-40, quizá los 30-40 kilómetros del recorrido más técnicos. Y al poco de salir, empiezan los petates. Empezamos también a los 4 o 5 kilómetros, primer río. Me caché en la mar ya, Nah, este tiene que ser fácil. Venga, cruzado. Se mojaron las botas. Sí, bueno, lo gustillo. Este va a ser una de las eternas manías de hoy, no mojarnos más las botas. No queremos mojarnos las botas por nada del mundo. ¡Buah! ¡Qué calor empiezo a tener! Llevábamos 2 días por ahí tirados, uno acampando fuera, el otro durmiendo en un sitio Mira, un lobo. absolutamente lamentable, en el cual no pararemos de dormir cuando vayamos todos, evidentemente, pero donde no se habían podido secar los calcetines. Luego los llevas en la mochila y claro, tampoco se secan. Así que no nos quedan muchos más calcetines secos. Necesitábamos un día de descanso, tal y como haríamos en Arbanquir.
río. Otro río. Sí. Igual era esta la zona de los ríos. Los 7 He ríos. prometido que no había ríos. Bien, bien, se pasa bien. Ya está el ciego Jalisco entero. Sí. ¿Cuál? El izquierdo. El izquierdo, claro. Of course. El otro ni tocar el agua. Esto era buenísimo porque Miguel siempre se mojaba el pie izquierdo, parecía que su bota tenía algún agujerillo por ahí y se le calaba mucho más que el derecho. Y aquí empezamos ya a subir hacia las montañas. Poco a poco el terreno se iba a ir complicando más y más. Hola. Miquel, que no para de saludarse con los animales. Seguramente le estaba diciendo eso. Ya lo has dicho Mojaditos los pies, ¿eh? Ah, sí, voy. Bueno, me sacas las bridas a mí, que las tengo ahí a primera mano, y te las pongo yo. Hostia, saca las pequeñas. ¿Qué dices? Sí. Pues en Palma saca... No, no, hombre, saca las grandes, que para eso están. Hostia, ya, ¿eso qué es? Uy, se había aparecido un animal raro por ahí entre los árboles. Pero no, no era nada. Al final resultó ser una vaca. Ahí te he visto. Venga, hecho. Vale, hostia, tengo la sensación de que se me caen los pantalones. ¡Buah! Venga. Venga, vamos para allá. Que a este ritmo llegamos a las 7 de la tarde. Pues no, no íbamos a llegar mucho más pronto, porque a partir de ahora las cosas iban a pasar a complicarse mucho. Mira, os voy a dejar aquí, son aproximadamente unos 2 minutos de toma única para que hagáis un poco la idea de lo que supone ir conduciendo por estos sitios. Ya veréis como en 2 minutos, por la cantidad de sitios distintos por las que pasamos, y como poco a poco van aumentando más y más las piedras. Venga, agüita. Wow. Por ahí. Bueno, se puede tirar por aquí a la derecha.
hay por el camino. Recordad que estamos en la toma única de unos 2 minutos tan solo. Y vamos a tener que hacer esto durante 40 o 50 veces más. Y para que no parezca que todo es recto, aquí hay una subida donde, si os fijáis, el horizonte donde queda, pero lo cerca que están los árboles. Y en cambio aquí, cuando pasamos al otro lado que ya es recto, fijaros el horizonte más o menos en el mismo sitio, pero lo lejos que están los árboles. Es un verdadero gustazo ir conduciendo por estos sitios, más cuando sabes que te quedan kilómetros y kilómetros para ir haciendo en estas condiciones por el medio de la naturaleza. Recordad que no tenemos prácticamente nada a nuestro alrededor. Bueno, tenemos el pueblecito ese de ahí atrás, pero recordad que ni tan siquiera había un hotel donde poder ir a dormir. Evitando todo el rato el barro, pero hay veces que por el caminito por el que vas parece imposible evitarlo, así que lo que nos ha enseñado Mongolia es a salirnos fuera del camino, buscar tu propio camino. El hecho de poder ir por donde quieras por Mongolia hace que puedas ir buscando exactamente cuál es el tipo de caminito que quieres hacer. Yo, como ya sabéis, el barro lo intento evitar a toda costa, pero incluso al encontrar estas roderas un poco más arriba, como también tienen un poco de barro, pues me salgo un poquito más afuera. Esta es la libertad de Mongolia, que puedes ir por donde quieras con la moto. Es un poco como esos libros antiguos, ¿no? Donde escogías tu propia aventura. Pues aquí lo mismo, escoges tu propio camino según lo que te apetece. Y de esta manera consigues evitar muchos problemas. Ahora ya nos lo sabemos. Sí, exacto. Ahora ya nos lo sabíamos. Así que mirar del camino de abajo con barro a este de arriba con piedras. Pero evidentemente si te hartas de las piedras, tampoco es algo tan difícil, pues vas por el medio. A mí tengo que reconocer que las piedras no me desagradan. Aunque, bueno, quizá tampoco hace falta exagerar, porque recordemos que en un viaje lo que es importante es que siempre te quedan cientos y cientos de kilómetros por hacer y un día tras otro. Así que es importante saber ir guardando fuerzas para cuando sean necesarias. Por ahí mejor. Muy bien. Escoge tu propio camino. Oh, ¿qué dices? ¿Qué mochila? ¿Se te ha roto?
¿Que te ha roto la de la espalda? Aunque las cosas siempre pueden ir a peor. Anda.